Amigos, gracias por estar con nosotros y pues por darnos de esa manera la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo video, esperando les sea de ayuda. Nuestro deseo de siempre pues es que estén disfrutando de muy buena salud, que tengan trabajo, paz y prosperidad, amigos, en todo lo que hagan y en cualquier país del mundo donde nos estén viendo. Gracias por el apoyo que nos brindan, pues ya que de esa manera se fortalece nuestro canal para seguir creando contenido y poder compartirlo con ustedes. En esta oportunidad tenemos acá un motor de centrifugado el cual tiene el siguiente problema. Lo vamos a conectar a la corriente y pongan atención a lo que sucede. Ven, el motor hace un zumbido, no arranca. En realidad el problema pues está siendo generado por las bobinas. Las bobinas tienen problemas, hay derivación a tierra y hay cortocircuito entre algunas de ellas, de modo que el motor no arranca. Conversamos con el propietario de la lavadora, le hicimos nuestra sugerencia de que compráramos motor nuevo o pues que mandáramos a rebobinar este para restaurarlo, pero él pues nos solicitó que si existe la posibilidad de hacer una adaptación, pasar este núcleo de un motor de lavado, de lavadora de Austina, y colocarlo en lugar de este núcleo de un motor de centrifugado. Okay, vean, muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿cómo poner un motor de lavado en la parte de centrifugado? Pues eso tiene sus detalles, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. En primer lugar, si ustedes se fijan, la forma no es la misma. Este tiene 4 bases, ¿sí? 2 a cada lado. Este solamente tiene 3, 1, 2 y 3. Okay, es el primer detalle. El segundo detalle, pues importante, la velocidad. Los motores de lavado no siempre tienen la misma velocidad que un motor de centrifugado. El motor de centrifugado gira un poco más rápido, debido a que pues es necesario cierta velocidad para poder crear la fuerza centrífuga que expulsa el agua de los tejidos de la ropa, ¿verdad? Entonces los motores de lavado no tienen siempre esa velocidad, pero sí funcionan. Esos son detalles que hay que tener en cuenta. Aparte de eso, pues las dimensiones, el alto, el diámetro del eje, en fin. Y por supuesto, en este caso, la longitud, digamos, cuadrado, ancho y largo, que coincidan para poder colocar este núcleo en lugar de este. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a mostrarles cómo podríamos hacer para compartirles esta experiencia a ustedes, puesto que en muchas ocasiones me han preguntado que si es posible adaptar un motor de lavado a la sección de centrifugado de una lavadora de Austina. Vamos a ver entonces lo que podemos hacer. A modo de prueba, pues el motor que el cliente quiere que le instalemos en su lavadora, este sí funciona. Vamos a ver. Ven, con un pequeño movimiento el motor gira. Ven, puede ser para cualquier sentido de giro, pero obviamente el centrifugado pues se hace solamente en un sentido de giro. Pero si el motor gira en ambos sentidos sin problema. En cambio aquel otro pues vimos que ni empujándolo con la mano funciona. Okay, es un detalle también que hay que tener en cuenta. Hay que probar que el motor efectivamente funcione. Okay, entonces comenzaríamos quitando el mecanismo de freno y el acoplador del motor. Acá en este enlace que les dejo acá hemos tratado ya sobre el mecanismo de freno y sobre cómo reemplazar o extraer el acoplador de este tipo de motores, ¿verdad? Si lo quieren ver, pues ahí está. Yo voy a hacerles aquí una demostración así más o menos rápida. Igualmente hemos tratado ya en otros videos la forma de comprobar las bobinas de estos motores, identificar el común y las bobinas de arranque y de trabajo para verificar su estado, pues, y poder hacer la conexión del motor de modo que funcione. Les dejo acá este otro enlace también en donde abordamos ese tema de identificación de las bobinas y de conexión del motor para ponerlo a funcionar. Entonces vamos a proceder nosotros inicialmente quitando el acoplador y después el mecanismo de freno. Es necesario quitar primero, aflojar este tornillo. Ahora que hemos extraído el tornillo, pues entonces necesitamos una herramienta como esta, señores. Esto es un extractor para extractor de rodamientos, de poleas. En este caso lo vamos a usar para extraer el acoplador del motor de centrifugado. Vean, esta herramienta se consigue en ferreterías, se coloca pues de la manera debida. Bien, acá tenemos entonces instalado el extractor y lo que hacemos pues el procedimiento correspondiente para extraer el acoplador. Vueltas y vueltas y vueltas hasta que el acoplador salga. Acá entonces ya salió el acoplador. Ahora esta pieza que ven acá no la dañemos ni la extraviemos, sacarla, pero con cuidado para que no se dañe. Esta pieza es muy importante a la hora de colocar el acoplador. Ahora quitamos estos 3 tornillos que son los que sujetan al mecanismo de freno. ¿Okay? Retiramos el mecanismo de freno y este buje saquémoslo sin dañarlo. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Una forma bastante sencilla de lograrlo es colocando una herramienta
que nos permita hacer palanca, ¿ven? Con un desatornillador para empujar el buje hacia arriba de esta forma. ¿Ven? Ahí viene. Ahí salió. Esto, como les digo, no debemos extraviarlo puesto que tiene que ir con el acoplador. ¿Ok? Ahora sí, podemos entonces iniciar la separación de estas bocinas. Este motor viene con remaches, ¿lo ven? Las bocinas vienen agarradas con remaches. Tiene 4 remaches, 2 a cada lado. Lo que tenemos que hacer es desgastar la cabeza del remache con una broca de 3/8. Bien, acá tenemos entonces nuestro taladro con una broca de 3/8 y entonces procedemos. Bien, ahora que ya hemos decapitado los remaches, entonces tomamos un desatornillador y golpeamos por acá arriba cada uno de ellos para que salga. Bien, listo. Ya salieron los 4 remaches, ¿no? Ok, ahora podemos separar las bocinas. Con un desatornillador de punta plana lo metemos por acá y hacemos palanca. Sin embargo, la parte que a nosotros nos interesa es la base, porque se la vamos a adaptar a este otro motor. Ok, entonces separamos todo esto de la base. ¿Okay? Ahí está. Ok, ahí tenemos entonces la base. Vamos a quitar la base de este otro motor y luego el núcleo con todo esto, con toda la parte de arriba, va a ir en esta base. Entonces vamos a proceder a quitar los remaches de este motor igual como hicimos con el anterior. Un pequeño inconveniente que se nos puede presentar con este motor, me sucede a mí con cierta frecuencia, es que se me dificulta sacar la polea. Yo lo que hago es y le pongo una herramienta, digamos, podría ser esto, un pedazo de metal, puede ser, y luego tomo un desatornillador plano, lo introduzco hasta hacer contacto con el eje, ¿sí? Y luego hago palanca, estoy empujando la polea pero del puro eje, no de acá de estas partes porque se pueden romper. Esta pieza que coloco acá lo que permite es que cuando yo haga fuerza, cuando yo haga palanca, no se dañe esta superficie porque nos podría alterar la forma original de la bocina y después nos va a dar problemas. Entonces obviamente lo primero que hacemos es aflojar los tornillos hasta que se libere el eje. Y luego entonces hacemos esto que les acabo de mencionar. Entonces yo aquí hago palanca, ¿ven? ¿Ven? Y la polea va saliendo. ¿Okay? Aquí como les digo yo ya la había sacado, pero ese es el procedimiento. Pues hay que hacerle un poquillo de fuerza y eso para que salga. Ven, yo aquí he roto los remaches de este motor. Entonces lo que hago es sacar esta parte, que es la que no voy a ocupar. Esta parte de abajo, ¿lo ven? Ahora vamos a colocar este núcleo con todo esto en la bocina que tiene 4 bases, que es la original del motor de centrifugado que tenía la lavadora. Entonces tomamos el estator que vamos a instalar y lo colocamos en esta bocina que es la que tiene las 4 bases. Y el estator tiene unos orificios, ¿lo ven? Entonces esos orificios tienen que coincidir con estos. Luego, ahí está, ahí entró, ¿lo ven? Y eso tiene que darse por los 4 costados, por las 4 esquinas. Ahí entró una y de esa misma manera hacemos para que ingresen todas las demás. ¿Ven? Ahí ya, ahí ingresó esta otra y nos aseguramos de que lo haga por los 4 costados. Bien, aquí ya hemos colocado entonces el estator en su sitio. Obviamente un detalle a tener en cuenta es que estos orificios del estator coincidan con los orificios de la base, porque si no entonces no nos va a servir. Se tiene que coincidir a la perfección. Ok, entonces ya tenemos ahí el estator. Vamos a instalar el rotor del motor que vamos a utilizar y acá lo tenemos. Como pueden ver, gira con toda libertad. Muy importante a tener en cuenta es que entre rotor y estator, ¿ven? Entre el rotor y el estator existe una separación muy necesaria para el buen funcionamiento del motor. Es una separación de apenas unas décimas de milímetro entre uno y el otro. No puede quedar recostado el rotor en el estator, no pueden quedar haciendo fricción. Entonces, para que eso no suceda, nosotros tenemos que asegurarnos durante el armado de que esa separación quede al momento de colocar las bocinas y los tornillos que vamos a utilizar para sujetar nuevamente las bocinas del motor. Entonces tiene que quedar alineado. Entonces esto se puede hacer de diferente manera. Hay quienes usan mica, hay quienes usan una pequeña cinta plástica. Yo acá lo que hice fue recortar
unos pedazos de aluminio de una lata de refresco y lo doblé de esta manera, como pueden ver. Ven, yo lo que hice fue que los doblé así. Ven, ok. Entonces acá yo voy a ir colocando, voy a hacerlo en 4 puntos. Yo introduzco entre el rotor y el estator, introduzco una de estas láminas. Ven, ahí quedó. Que me quede así más o menos de esta altura, unas 2 pulgadas por arriba. Introduzco la otra en el punto opuesto, en el lado contrario. Ven, aquí ya tenemos la del lado contrario, digamos apretaditas, pero no, sin mucha resistencia. Que entren, ¿verdad? Por lo menos 1 centímetro. Colocamos la del otro lado. Y acá instalamos la del, bueno, la última. Son, como pueden ver, son 4 puntos. Si quieren ponerle más, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Pero esto lo que nos está permitiendo a nosotros es que entre el rotor y el estator quede asegurada esa separación vital para el buen funcionamiento del motor. Ahora tomamos la bocina e introducimos los cables por uno de estos orificios, puede ser en ese, y los sacamos hacia el exterior. Ok, ahora vamos sacando los cables y bajamos la bocina poco a poco y nos aseguramos de que las piezas de aluminio, las laminitas de aluminio, vayan saliendo por estos orificios. Yo sé que seguramente pues ustedes conocerán algún otro método más sencillo, más práctico, más tecnológico, no sé, bueno, como ustedes lo quieran. En realidad pues hay formas de hacer esto. Yo lo estoy haciendo para sugerirles la manera más económica y práctica de hacerlo y que les va a funcionar, obviamente. Entonces terminamos de sacar los cables por acá. Aquí tenemos entonces ya los cables y las piecitas de aluminio hacia acá, hacia afuera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir, obviamente, los orificios de la bocina con los orificios del estator, alinearlos para poder colocar los tornillos. Acá en este caso pues quedaron ya orientados en su sitio. Ok, ahí. Ahora ponemos los tornillos. Obviamente son 4 tornillos. Estos tornillos tienen un diámetro de 1/8 de pulgada y la longitud de estos tornillos va a ir en dependencia del grosor del estator. Entonces se los colocamos, son 4. Ok, una vez que hemos colocado los tornillos, entonces vamos a llevarlos, inicialmente vamos a llevarlos al punto en donde ellos topan sin apretarlos. Ahí topó los 4, ¿verdad? Aquí topó el segundo y hacemos lo mismo con los otros 2. Una técnica que yo uso es que, bueno, ahora que ya lleguen los tornillos al tope, entonces muevo las laminitas y se siente si se mueven o si están muy duras. Entonces, por ejemplo, estas 3 se mueven con facilidad, ¿lo ven? Hacia los lados, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo no. Pero esta está muy apretada. Entonces, ¿qué significa? Que este tornillo, más bien el de este lado, queda un poco más apretado. Entonces, vamos a tratar de balancearlo. Vamos a ver si logramos equilibrar eso, porque quiere decir que entonces si está muy apretada esta laminita es que el rotor está recostado para ese lado. Entonces vamos a ver, lo tallamos un poquito y vamos probando a ver hasta que afloje la laminita. Ok, ya aquí aflojó un poco, entonces quiere decir que ya ese lado, el estator ya se liberó. Ok, entonces vamos haciendo lo mismo poco a poco y vamos probando las laminitas, de modo que las mismas no queden una más apretada que otra, porque si eso sucede, entonces quiere decir que de ese lado el rotor estaría demasiado apretado. Y así lo hacemos hasta que logremos apretar los tornillos lo suficiente y que el rotor quede con giro libre. Ok, ya que hemos hecho eso, entonces ya los tornillos los tenemos un poco más ajustados. Entonces tratamos de sacar las laminitas. Vean que salen con facilidad, ¿ven? No hay que hacerle mucho esfuerzo, porque si hay que hacerle esfuerzo quiere decir que el rotor está recostado hacia ese lado. ¿Ven? Y aquí salen sin problema. Y nuestro rotor ha quedado con giro libre. De modo que al girar el rotor pues no se escuche fricción entre rotor y estator. Aquí lo tenemos ya, no hay fricción. Acá un detalle importante. Para mí una sugerencia importante. Pongámosle un poco de pegamento instantáneo a los 4 tornillos, tanto por arriba como por abajo, para que los mismos se queden quietos y no vayan a tender a aflojarse uno o el otro. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestro motor ya armado. Lo que falta es hacer una prueba de funcionamiento. Vamos a conectarlo a la corriente, que para nuestro caso es de 120 voltios, para ponerlo a funcionar. Vamos entonces a suministrarle corriente a nuestro motor. Vamos a ver. Y como pueden ver ustedes, arrancó
sin ningún problema, sin fricciones, sin ruidos extraños. Está pues funcionando a como tiene que ser. Bien, de aquí en adelante pues lo que falta es colocar el mecanismo de freno, que lo tenemos por acá. Bien, al instalar el mecanismo de freno es conveniente asegurarnos de que los cables queden en esta posición respecto al freno, a la zapata de freno, ¿ok? El cable de freno va a venir acá y el cable de alimentación va a venir acá, es decir, hacia la parte de atrás de la lavadora. Ok, entonces lo ponemos en su sitio y le colocamos los tornillos. Acá lo tenemos. Entonces vamos a colocar el acoplador. Vean, esta pieza les había dicho al inicio que es muy importante para que el acoplador se sujete adecuadamente. Esta pieza trae consigo este metal. Ok, esto tiene que ir alineado con los tornillos del acoplador. Bien, ahí está. Entonces ahora empujamos la pieza. A veces entra así con la mano, otras veces hay que golpear con un objeto. Quitemos el tornillo para asegurarnos de que la piecita metálica que vimos hace un momento llega a coincidir con el tornillo. Ahí se puede observar ya que la pieza plástica va pasando por el agujero. Entonces seguimos empujando hasta que la laminita metálica coincida con el agujero, porque esa es la medida que traía originalmente. Si nosotros lo dejamos más alto, más bajo, entonces nos puede dar problemas de funcionamiento. Luego de darle un par de golpecitos más, pues ya, ahí está la piecita metálica. Ahora colocamos el tornillo. Ahora fíjense que esta parte plana del eje del motor tiene que coincidir o alinearse con el tornillo. Ok, lo alineamos y lo introducimos. ¿A qué altura tiene que quedar esto? Bueno, esta superficie del acoplador tiene que coincidir con la zapata del freno, que hay que quedar a la misma altura. Y luego de darle unos golpecitos, pues ya hicimos que el acoplador quede a la altura de la zapata del freno. Amigos, de aquí lo que queda pues es terminar de instalar el motor en la lavadora. Un detalle también que es muy importante, digamos, cuando está el motor en esta condición, pasarle un poco de pintura, ojalá pintura anticorrosiva. De esa manera pues dejar el motor ya en mejores condiciones y lo ponemos en la lavadora a funcionar, a ver pues el resultado. Normalmente, como les digo, esto a nosotros nos ha funcionado muchas ocasiones. Vean, siempre la solución más sana siempre va a ser cambiar el motor por uno nuevo, ok, eso es indudable. Luego pues si no conseguimos uno nuevo, puede ser uno usado que sea idéntico al original y que esté en buen estado, eso también es posible. Pero si ya cuando es meramente necesario y no hay otra alternativa, podemos optar por esto. Como les digo, el motor quizá no tenga la misma velocidad que un motor original de centrifugado, pero nos va a servir, claro, nos va a impedir que estemos exprimiendo la ropa con la mano, eso sí. Entonces, amigos, esta es mi sugerencia. Sé que hay ideas diversas y eso es muy interesante, pero bueno, les doy mi humilde aporte con el propósito de que les sea de utilidad en algún momento. Bien, de aquí en adelante, pues lo que falta es instalar el motor en la lavadora, para lo cual también les dejo un enlace acá en la parte de arriba en donde podemos ver cómo desmontarlo y cómo volverlo a instalar adecuadamente para que quede ya funcionando. Gracias por estar en nuestro canal, gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios. Que Dios les bendiga. Con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.